Partamos del hecho de que tenemos un solvente y un soluto. Y vamos a hablar en términos energéticos qué pasa cuando se forma una solución. Ok, para que el solvente y el soluto formen una solución, ¿qué necesitamos que ocurra? Vamos a suponer que esto es una sal iónica. Y esto sería agua. Entonces, ¿qué tendría que ocurrir? En cuanto al soluto, ¿qué debe pasar? Pues debe romperse la estructura cristalina. En cuanto al agua, ¿qué debería ocurrir? Deberían romperse puentes de hidrógeno. Tanto la ruptura de la estructura cristalina del soluto como la de los puentes de hidrógeno del solvente requieren de, de un consumo, de una absorción de energía. Entonces vamos a ver cómo queda eso. Ok, absorbimos una cantidad de energía A para que se rompiera la estructura cristalina del soluto. Para poder romper los puentes de hidrógeno del solvente necesitamos absorber una cantidad de energía B. Y de esta manera tenemos listo tanto al soluto como al solvente para formar la solución. Ok, ¿cuál es el siguiente paso ya para que nuestra solución quede conformada? Ese siguiente paso se llama solvatación. ¿Qué es la solvatación? Es cuando las moléculas del solvente empiezan a rodear a las moléculas del soluto y adherirse a él por medio de diferentes tipos de fuerzas intermoleculares. Este proceso de solvatación siempre va a ser exotérmico, siempre va a liberar energía. Entonces, vamos a mirar cómo queda si al final nuestro proceso de solución sería exotérmico. Entonces miren todo lo que ocurrió aquí. Desde el momento en que yo había absorbido la energía B, cuando ocurrió la solvatación, se liberó una energía C. Todavía mucho más de la que ellos tenían al principio. O sea, nos pasamos de la raya para que se pudiera formar esto. Ok. ¿Qué significa que esto se haya excedido de la energía que tenían ellos al inicio? Vamos a tener este pequeño espacio, que es lo que yo voy a llamar entalpía de solución o calor de solución. En general, sería el calor que la reacción liberó para poderse formar. ¿Ok? Bueno, ¿cómo sería? Y mire que al tener un valor hacia abajo, pues al ser negativa significa pues que la reacción liberó calor. Ok, o liberó, esta parte se fue muchísimo más grande que las que se absorbieron, significa que se liberó una cantidad de calor. ¿Cómo sería esta misma gráfica para una reacción endotérmica? Entonces, vamos a ponérselas por acá. Bueno, ya sabemos que esta es exotérmica porque C es mucho mayor que A y B. Entonces, si C es mayor que la suma de A más B, significa que es un proceso exotérmico. Ejemplo, cuando usted prepara una solución de ácido sulfúrico. Si C es menor que A más B, sería endotérmico. Ejemplo de un proceso de solución endotérmico. Cuando a usted le toca disolver sal, cuando a usted le toca disolver cloruro de amonio. Entonces, ¿por qué los procesos de disolución de algunas sales son endotérmicos? La prueba más sencilla es que usted cuando mezcla sal con agua, a usted le toca agitar un poquitico para que se terminen de disolver. Entonces, si usted le está añadiendo trabajo, necesita energía para que se absorban, sin embargo, ellos son muy solubles. Ok, entonces vamos a hacer una gráfica breve para el proceso endotérmico. Y sería así, la energía absorbida por el soluto para romper su estructura, la energía absorbida por el solvente para romper puentes de hidrógeno y al total la energía liberada en el proceso de solvatación fue menor que la suma de estas dos.
Entonces ahí decimos que sería un proceso de solución endotérmico. Ok, miremos entonces otros casos relacionados a la termodinámica de las soluciones. Vamos a hablar entonces de la solubilidad y de la temperatura. Ok, habíamos visto, muchas veces hemos escuchado que la solubilidad y la temperatura son directamente proporcionales. Cuanto más temperatura, mayor solubilidad. ¿Será eso cierto? Em, Resulta que ese principio no siempre se cumple. Vamos nosotros a hablar en esta grafiquita que tengo acá de em, solubilidad en soluciones sólido-líquido, o sea, sales. Después vamos a mirar temas líquido-líquido. Ok, soluciones sólido-líquido. La solubilidad será directamente proporcional a la temperatura. Vamos a mirar entonces un ejemplo, sulfato de potasio. Entonces tenemos en esta gráfica el sulfato de potasio. Miren lo que le ocurre. Su solubilidad se aumenta levemente al aumentar la temperatura. Pero si nosotros hacemos la comparación, por ejemplo, con yoduro de potasio, ¿qué interpretación le damos a ese análisis? El yoduro de potasio es más soluble que el sulfato de potasio, y cuando aumenta la temperatura esa solubilidad aumenta un poquito más. Hasta ahora podemos decir, con base en estos dos, que la solubilidad sí podría aumentar con la temperatura, aunque el yoduro de potasio sea bastante más soluble que el sulfato de potasio. Miremos un ejemplo con otra sustancia. Por ejemplo, el nitrato de potasio. Miren lo que ha ocurrido ahí. Su solubilidad aumenta exponencialmente a cómo aumenta la temperatura. O sea, ya no tenemos una relación de proporcionalidad directa, sino una relación exponencial, que ya nos lleva pues un poco como a disentir un poco el concepto de que la solubilidad es directamente proporcional a la temperatura, aunque hasta ahora hemos visto que siempre aumenta. Vamos a ver otro caso, cloruro de calcio. Miren lo que pasó aquí, ya no tenemos una relación tan constante. ¿Por qué le pasa esto al cloruro de calcio? Resulta que él es higroscópico. Cuando forma un complejo hexahidratado, pierde solubilidad. Si empieza a retirársele moléculas hasta que queda tetrahidratado, otra vez trata de aumentarla un poco, aunque no mucho. Entonces, para el cloruro de calcio vemos que no hay una relación constante. Ahora miremos el sulfato de sodio. Él empieza a aumentar su solubilidad a medida que va aumentando la temperatura, pero cuando queda decahidratado, pierde solubilidad en agua. Listo. Hemos dado cuenta por medio de varias comparaciones de varias sales que la relación directamente proporcional de solubilidad-temperatura no siempre se cumple, aunque en la mayoría de los casos la solubilidad sí va aumentando con la temperatura en diferentes proporciones. Bueno, en cuanto a soluciones líquido-líquido, ¿cómo se da una relación en una solución líquido-líquido? Miremos el caso del ácido sulfúrico con agua.